Hola a todos, yo soy Laia y hoy vengo con otro vídeo de El Mayo Sci-Fi y esta vez voy a hablar no de libros que quiero leerme ni de recomendaciones, voy a hablar de una especie de TBR a largo plazo, un TBR vital, podríamos decir, y vengo a hablaros de 10 autoras que quiero leer en algún momento, que escriben ciencia ficción o han escrito algo de ciencia ficción, y quiero decir que aunque voy a hablar de 10 no son todas, conozco muchas más, pero he hecho una pequeña selección, digamos, de lo que o ya me ronda por casa, o me llama mucho la atención, o etcétera, etcétera, ¿vale? Pero quiero dejar claro que no son todas. Si tenéis alguna recomendación de alguna autora en concreto, dejadme en los comentarios porque siempre estoy encantada de investigar. A más, una de estas autoras que ha salido aquí es a raíz de una recomendación que me hizo alguien que no me acuerdo por dónde, así que si la persona que me lo recomendó está... Gracias, móvil. Si la persona que me lo recomendó está viendo esto, que se identifique en los comentarios. Y nada, quiero decir que hay 10 autoras, aunque tengo un par de menciones especiales porque investigando salieron más, obviamente. Y bueno, pues las mencionaré un poquito al final, así como nombrar un par de cosas que tienen. Y ya está. Y no me voy a enrollar porque tengo la sensación de que este vídeo va a ser muy largo. Y ya está. Quiero decir que estas autoras que voy a nombrar, ninguna de ellas he leído nada en el ámbito de la ciencia ficción. O si lo que he leído, lo he leído muy recientemente, en el caso de una, que fue justamente ayer noche. Entonces, que digamos que estoy un poco pez en todo lo que es la bibliografía de estas autoras. Por ordenar esto de alguna manera y no ir soltando nombres, los he puesto un poco... He puesto a las autoras un poco en orden cronológico, más que nada por tener alguna sensación de... no sé, de orden. También quiero decir que toda esta información la he sacado de la Wikipedia y que os la podéis tomar un poco con pinzas porque sabemos que Wikipedia es muy sabia pero se equivoca mucho. Entonces, si cualquiera de estas cosas que yo diga no es correcto, decidlo en los comentarios y bueno, yo ya lo sabré y para otra vez si tengo que nombrar alguna cosa lo rectificaré. Pero que sepáis eso, que toda esta información he sacado de Wikipedia, que sabemos que no... Wikipedia no es muy fiable en según qué aspectos y que os lo toméis todo un poco por pinzas porque la verdad es que yo tampoco soy una experta en este tema. La primera autora con la que quiero empezar es Alice B. Sheldon. Alice B. Sheldon nació en 1915 y murió en 1987 en Estados Unidos. Fue una autora que escribió bajo varios seudónimos, uno de ellos James Tripty Jr. y Raccoona Sheldon. Y la verdad es que mirando su vida me pareció la cosa más interesante que me podía encontrar. Del 41 al 42 escribió para una revista, me parece que Chicago Sun. Sí, Chicago Sun como artista gráfica, pintora y crítica de arte, lo cual... Es decir, luego contando que se dedicó a la pintura, pues... En el 42, después de este trabajo, se unió a la Armada de Estados Unidos en el sector de fotointeligencia, que la verdad es que salía allí una super página de Wikipedia y no miré, pero me parece... No sé, suena muy bien. Fotointeligencia de las fuerzas de los Estados Unidos. Y en el 67 se sacó un doctorado de psicología experimental por la George University o George Washington University. Y la verdad es que no sé exactamente qué es esto de psicología experimental, pero es como la fotointeligencia de las Fuerzas Armadas. Suena bien, ¿sabes? Como que sale tranquilamente y suena muy bien. Y así como curiosidad, hay que decir que su seudónimo, la parte de Tripty, salió de una botella de mermelada. En el 73 publicó su primera recopilación de cuentos que se llama 10.000 años luz. Publicó muchas cosas más, pero en el 85 escribió su primera novela, La luminosidad del aire. Y hay que decir que ha ganado el Locus, el Nebula y el Hugo en varias ocasiones, y en especial con su relato Houston, Houston, ¿me recibes? Que ganó el Júpiter, el Nebula, el Hugo en el 76, en el 77 y el 77. Y luego en el 99, gracias a una encuesta que hizo Locus, quedó como una de las mejores novelas cortas de todos los tiempos. Y... pues me pica la curiosidad, ¿vale? Me pica la curiosidad y gracias a Crononauta tenemos este relato que se llama Houston, Houston, ¿me recibes? Bueno, me he puesto aquí el expositor, ¿vale? En la recopilación de relatos y es una autora que me llama mucho la atención. Ha escrito muchísimas cosas, espero que me gusten estos relatitos que hay aquí. La verdad es que Crononauta nos ha traído la primera reedición en mucho tiempo de esta autora que... escribió ciencia ficción y tiene un montonazo de cuentos y relatos escritos y algunas novelas y espero que sigan reeditando cosas porque siempre va bien tener más.
una autora que no es un descubrimiento para nadie, que todo el mundo conoce a estas alturas, es Ursula K. Le Guin. Nació en Estados Unidos en 1929 y falleció el pasado 2018, que fue un poco también el punto de partida para que se reeditaran muchas de sus novelas en español, aunque hayan tardado un poquito más en reeditarlas, pero fue un choque, digamos, para que fue ese punto de inmovible, ¿vale? Aunque han tardado un poco más, pero me parece muy mal que hayamos tenido que esperar a que esta señora falleciera para que nos reeditaran cosas de ella. Bueno, en fin, sí, que yo no iba a hablar aquí de estas cosas. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que se licenció en literatura italiana y francesa del Renacimiento, que yo no sabía que era algo de lo que te podías licenciar, ¿vale? Y en el 53 se casó con Charles Le Guin, imagino que de ahí adoptó el apellido de Le Guin. Entonces, no sé, simplemente lo tengo aquí apuntado porque me puse a mirar también su página y había un montón de cosas y muchas cosas me llamaban mucho la atención, pero no quiero que esto se haga eterno, entonces la página de Wikipedia es gratuita y podéis ir a mirar la información que queráis. Publicó su primera novela en 1950 y su carrera duró más de 60 años. Tiene más de 20 novelas y más de 100 relatos cortos. Es una gran bibliografía, la verdad. Sí que leí en el esto que aunque empezó en 1950, creo que recordar que en 1959 nació su primera hija y le hizo un poco ralentizar su ritmo de escritura y su ritmo de publicación. Pero aún así, más de 20 novelas y más de 100 relatos me parece un número astronómico. Tiene 8 premios Hugo, 6 Nebula y 22 Locus entre todas sus novelas y relatos. Publicó su primer relato en el 59 que se llama Folk Song for the Montana Providence y sus primeras novelas fueron la trilogía Hashim, que son 3 libros que escribió entre el 66 y el 67 y forma parte de esta saga o de este universo que crea que me parece que se denomina el ciclo Hashim o algo así. No me hagáis mucho caso porque como no estoy metida dentro de lo que es el mundo de Ursula K. Le Guin y no he leído sus novelas de ciencia ficción, por eso están aquí, pues tampoco lo sé mucho. Y 2 de sus novelas más famosas que más se conocen y que de todo el mundo habla son La mano izquierda de la oscuridad y Los desposeídos. También tenemos Terramar, con quien se hizo muy famosa, pero esto es fantasía, entonces aquí no lo he incluido. Y la verdad es que no sé por dónde voy a empezar en el ámbito de ciencia ficción con esta autora. Hace un tiempo me dieron, aquí está, esta edición antigua de La mano izquierda de la oscuridad y está aquí en casa, pero aún no me he puesto con ella. Y sin duda, si he nombrado a Ursula K. Le Guin, no puedo dejar de nombrar a Octavia E. Butler, que nació 20 años después que Ursula K. Le Guin, en 1947, y falleció en 2006. También es una autora que proviene de los Estados Unidos, y una cosa que me parece muy interesante que vi en su bibliografía es que a los 10 años, a raíz de encontrarse un poco en soledad, se empieza a aficionar a la ciencia ficción, pero a los 12 años le detectaron dislexia. Y me ha parecido un dato bastante curioso, por decirlo de alguna manera, porque no deja de ser que las personas con dislexia tienen ciertas dificultades, pero al tratarse de una autora con los libros que ha escrito, a más, imagino que aparte de escribir se dedicaba muchísimo a leer, a más. Era aficionada a la ciencia ficción, es decir, leía ciencia ficción, pues me parece un dato muy curioso a su persona. Publicó un relato en 1971 llamado Crossover y a raíz de ahí siguió escribiendo relatos, incluso hay uno que se iba a publicar en una antología, pero nunca llegó a publicarse y sigue inédito a día de hoy, que se llama Child Finder, que vendría siendo algo como buscador de niños o encontrador de niños literalmente, pero imagino que será algo así. Su primera novela formó parte de la serie Patternis, luego resultó que dentro de la serie el primer libro que se publicó fue el 4.º libro cronológicamente dentro de la historia del mundo y lo publicó en 1974. Después de escribir ciertos libros tuvo una época de bloqueo escritor, de no poder escribir, hasta que finalmente en 2005 publicó Fledgling, que es una novela de vampiros. Y la verdad es que me parece curioso, ¿no?, que la primera novela que escribió después de un bloqueo lector fuera sobre vampiros. No sé por qué, a lo mejor porque digamos, el género vampírico, por llamarlo de alguna manera, está como un poco... ha perdido un poco la lustrosidad, sobre todo después de Crepúsculo y estas cosas, y de que han idealizado mucho a los vampiros y se distan mucho de otros vampiros como Drácula y Lestat de Anne Rice, pero me ha parecido curioso. Por desgracia, esta autora no está completamente traducida al español y hay poquitas cosas traducidas. Ahora van reeditando cositas que teníamos
sacando cositas nuevas. Recientemente no ha reeditado la trilogía Xenogénesis, que son 3 libros sobre naves espaciales y que trata mucha cosa más. No lo sé, no lo he leído. Capitán Swing también nos ha traído la primera parte de una biología o de un universo de biologías que es la parábola del sembrador, aunque tiene una segunda parte que es la parábola de los talentos, que no sé si lo traerá, pero según Wikipedia estaba traducido, así que imagino que estará traducido, pero descatalogado. Y también Capital Swing nos ha traído Parentesco, que es una novela que yo tengo muchísimas ganas de leer, aunque creo que me iniciaré... Quiero iniciarme con Parentesco, pero tengo Xenogénesis aquí en casa, así que no sé por cuál me decidiré de todas ellas. Pasemos un poco más al panorama nacional y quiero hablar de Rosa Montero, que nació en 1951 en Madrid. Y la verdad es que esta autora no la tenía mucho en mi radar, sí que la he visto por muchas redes, tiene muchísimas novelas publicadas fuera del género de la ciencia ficción, pero a raíz de hablar con en el especial de sci-fi de Literarium con Carolina Deli Brucchi, estoy ahora yo con los nombres un poco espesa, con Carolina Deli Brucchi, y que ella mencionara una trilogía de esta autora, pues la verdad es que me llamó bastante la atención. Y así como anécdotas un poco, hay que decir que a los 5 años esta autora escribe su primera novela. No sé qué calidad sería la novela, pero la verdad es que es un hito bastante interesante y bastante importante escribir una novela con solo 5 años. Y creo que se puede ver a lo mejor un poco una persona un poco precoz, porque a los 19 años entra a trabajar en varios periódicos y a colaborar con ellos. Durante su época universitaria colaboraba con un teatro independiente. Se estaba licenciando en Filología y Letras con intención de después pasar a la Facultad de Psicología y finalmente a la de Periodismo, aunque lo dejó en la Facultad de Psicología por razones que no sé deciros. Su primera novela se publica en 1979 y se llama Crónicas de un desamor. Tiene obras como Historias de mujeres, que publicó en 2005, que se ha traducido incluso al chino. Y en 1997, Hija del caníbal es llevada al cine por un director mexicano. Es decir, podemos ver que es una autora que ha tenido... Aparte de tener novelas que han funcionado el panorama hispanohablante, se ha traducido a otros idiomas, se ha traducido a culturas muy distintas a la nuestra e incluso ha sido llevada al cine. Es decir, ¿yo qué hago que no estoy leyendo esta autora? Entonces, de lo que yo he podido ver así un poco por encima, porque he estado investigando mucho de estas autoras, pero no he podido hacer una investigación exhaustiva. La que creo recordar que Deli Brucchi y, bueno, Carolina Deli Brucchi me recomendó es Lágrimas en la lluvia, que se publicó en 2011 y forma parte de una trilogía de misterio policíaco con toques de ciencia ficción o algo así, o de distopía o una cosa así. Luego tiene otro libro que se llama Instrucciones para salvar al mundo, que publicó en 2008, que parece un poco de un toque juvenil, pero la verdad es que el título ya en sí llama la atención. Y fuera de la ciencia ficción tiene muchos otros libros de ficción, de ensayo, de recopilaciones. Entonces, 2 cositas que me han llamado la atención fuera de la ciencia ficción y que quiero nombrar así muy rápidamente, que me han parecido súper interesantes. Una de ellas es Dictaduras, las mujeres de los hombres más despiadados de la historia, que publicó en 2013, y la ridícula idea de no volver a verte, que fue de 2013. Y ya está. Pero simplemente es que el de Dictadoras, no sé, me llamó mucho la atención. Siguiendo con el panorama español, quiero hablar de Elia Barceló, que según Wikipedia nació tanto en 1954 como en 1957. Esto es lo que nos podemos fiar de Wikipedia. Y es oriunda de Elda, a Valencia, aunque por lo que he visto, imagino que a raíz de estudiar en la universidad se trasladó a Austria y ahora mismo tiene la nacionalidad tanto austriaca como española. Se licenció en Filología Angloamericana aquí en España y luego pasó a la hispanohablante, de la cual se licenció en Alicante y también en Innsbruck, Austria. Ha sido traducida a más de 18 idiomas y ha ganado un montón de premios a nivel nacional e internacional. Entre ellos ganó el premio Ignotus en 1991 por el relato, imagino, de la estrella. Y entonces, investigando un poquito más, se la considera como la Trinidad o una de las 3 pioneras dentro del panorama hispanohablante de ciencia ficción. Y la verdad es que las otras 2 autoras no las conocía y me las he apuntado. Son estas menciones especiales, luego os lo digo. Entonces, tengo aquí 3 novelitas también, 3 mujeres, 3 novelitas que me han llamado la atención. La primera es Consecuencias naturales, publicada en 1994, que Crononauta reeditó hace poco porque estaba completamente descatalogada. Y la verdad es que desde que la reeditaron me llama mucho la atención. En 2003 tenemos El secreto del orfebre, que no tengo mucha idea de qué va. Y ahora hace poco, en 2019, ha publicado El efecto de Frankenstein, que me parece que es una novela así de corte un poquito más juvenil,
pero como Frankenstein sale en el título y el doctor Frankenstein de Mary Shelley y... bueno, sí, Frankenstein de Mary Shelley, aunque se refiere al doctor Frankenstein, aunque es novela de terror de esto, tiene elementos de ciencia ficción, no sé si tendrá algo que ver o no, así que aquí lo dejo. La sexta, voy a cambiar un poco de registro y nos vamos a ir a Jamaica. Y esta es la autora que os he dicho que me recomendó a alguien y no sé exactamente quién. Y me llamó tanto la atención esta autora y estos libros que hasta ya me he hecho con ellos, ¿vale? Lo tengo aquí, al lado mío, ¿vale? La autora es Nalo Hopkins y nació en 1960 en Kingston, Jamaica. Nació en Jamaica, pero a los 16 años se trasladó a Canadá para... bueno, porque se traslada. Y en 2011 pasó de Canadá a vivir en California, Estados Unidos. Así que es una autora oriunda de Jamaica y que imagino que tiene muchas raíces allí, pero que también se mueve y publica en el panorama anglosajón. Ha ganado muchos premios con muchas de sus novelas, entre ellos el Locus por Brown Girl in the Ring, que la verdad es que luego descubrí que estaba traducido. Ahora después os enseño cómo se llama. El Premio Mundial a la Fantasía por Silford, que es un recopilatorio de relatos. El André Norton ya ha tenido nominaciones al Hugo y al Nebula. Es decir, ya no es que estamos hablando de una autora que ha publicado y que ha sido reconocida y se le ha nominado más de una vez para estos premios tan importantes de la ciencia ficción. Entonces, os decía, Brown Girl in a Ring, que me parece que es de sus primeras novelas, está traducido aquí en España como El legado de Lekbara y no es una novela que esté descatalogada, la verdad. No está descatalogada, me parece que la editó hace poco una editorial y si buscáis en Amazon sale, aparece. Originalmente El legado de Lekbara en inglés está publicado en 1998, mi año de nacimiento, así que a lo mejor es una señal divina para que me cumpla el libro. Y luego tenemos Ladrona de Medianoche, que es su otra obra traducida. De mi investigación no he conseguido encontrar nada más que esté traducido al español y se publicó en el 2000. Así, cositas que he ido viendo muchas de sus recopilatorios de historias cortas o de novelas cortas y la verdad es que una de ellas que me llamó mucho la atención es Falling in Love with Homits. Se publicó en 2015 y es un recopilatorio de historias cortas, pero no lo tenemos traducido al español. Ahora quedan ya las 4 últimas autoras, que son autoras más recientes, autoras que tienen menos bagaje o menos libros a sus espaldas, pero aún así tienen un par de cosillas que me llaman mucho la atención. Entonces, la séptima es Rebecca Roundhouse. Nace en 1971 en Nuevo México, Estados Unidos. Una de las cosas que me llamó la atención es que es graduada en Yale y se especializó en... este es un nombre, Federal Indian Law, que viene siendo como algo así como las leyes federales sobre, imagino, lo diré algún día, los oriundos de Estados Unidos. No me sale ahora la palabra. Ha escrito una novela para la franquicia de Star Wars que se llama Star Wars Renaissance. Esta autora ahora mismo tiene 3 libros publicados, 2 partes de una saga. El primero es The Trail of Lightning, que solo se ha traducido al catalán como El rastre del Jump, que lo tengo por aquí abajo. Y luego la segunda parte, que os voy a decir cómo se llama. En 2019 se publicó la segunda parte, que es Storm of Locusts. No sé exactamente... no entiendo mi letra. Y ahora este año, en 2020, ha publicado Black Sun, que la verdad es que es una historia que me llama mucho la atención porque vi a una booktuber americana hablar de ella y en el primer capítulo ya te cuenta cómo tiene que cegar a su hijo por X razón o algo así, y esto es el primer capítulo, así que... no sé, me llama mucho la atención esta autora y tengo uno de sus libros aquí en casa y no lo he leído. Voy a pasar ya página de mis apuntes. Cambiamos un poco de cultura y de continente y quiero hablaros de Hao Jinfang. Hao Jinfang es una autora china que nació en 1984 y la verdad es que tiene a sus espaldas una gran cantidad de relatos y novelas, pero muy pocas han sido traducidas al inglés y muchísimas menos al español. Estudió y trabajó en la Universidad de Siguña, me parece que se pronuncia, en el departamento de física y ahora mismo trabaja como investigadora para la Fundación de Investigación para el Desarrollo de China. Perdón. Es la primera autora china en ganar el Hugo. Lo ganó en 2016 por Folding Binjing, que es una historia corta. Y suyo, ahora mismo aquí en España tenemos publicados un par de cositas. Tenemos 2 relatos dentro de la antología que recopiló Ken Liu de Planetas Invisibles, entre ellos la historia corta que da nombre a la antología, que es Planetas Invisibles, que es esta que yo leí ayer noche, así que
ya he leído algo de esta autora, voy bien en mis propósitos de en algún momento en mi vida. Y la otra es Entre los pliegues de Pekín, que ganó el Best Science Fiction and Fantasy del año. Y creo que este fue el relato corto que destacó Carolina cuando hablamos de esta autora. Y en 2020 aquí en España publicaron Vagabundos, que es una novela de bueno, también una novela de ciencia ficción. Y la verdad es que no sé mucho más, me han dicho que está muy bien. Me he dado cuenta de que mi biblioteca lo ha comprado, así que tenemos estas cositas aquí publicadas por la autora. Saltamos a una autora que a día de hoy le va a sonar a todo el mundo porque está en todas las redes sociales posibles, habidas y por haber, y su libro se ve mucho últimamente, tanto en el panorama anglosajón como aquí por los canales hispanohablantes. Y quiero hablar de Tassim Muir. Creo que ya... A lo mejor el nombre no suena, pero en cuanto os diga la novela... Nació en 1985 en Nueva Gales del Sur, Australia, aunque con 5 años se traslada a Nueva Zelanda y tiene la nacionalidad neozelandesa, aunque actualmente vive y trabaja en Oxford. En 2011 publicó su primera historia corta, y voy a leer el título porque es muy largo y no tengo tanta memoria, y viene siendo La casa que hizo los 16 lazos del tiempo. A mí me llama la atención. En 2015 publicó otro relato en una revista de fantasía y ciencia ficción que se llama La novia de aguas profundas, y este relato estuvo nominado a bastantes cositas, pues estuvo nominado al Nebula, al World Fantasy, al Eugene y al Shirley Jackson. El Eugene no sé exactamente lo que es, el Shirley Jackson sí. Y en 2019 publicó su novela Gideon la novena. Ha sido publicado aquí hace unos mesecitos por Nova, y el año pasado 2020 publicó Harrow the Nine o Harrow la novena, que Nova ha anunciado de que va a publicar en algún momento a finales de este año. Así que tenemos alguna cosita traducida y perspectivas de traducir algo más, lo cual no está nada mal. Y la última autora, que voy a pasar así muy por encima, porque no he sido capaz de encontrar información ni en su página web, ni en Wikipedia, ni en Goodreads, no he sido capaz, es Micaiah Johnson. Micaiah Johnson a día de hoy solo ha publicado una novela en inglés, y es oriunda de California. Por la Universidad de California se licenció en arte, y por la Universidad de Vanderbilt se licenció en literatura americana. Ha publicado bastantes relatos cortos en revistas y alguna antología y estas cositas, pero el libro que me da la sensación por el que saltó a la fama, y el libro por el que yo la conozco, es The Space Between Worlds. Tengo el inglés muy oxidado, ¿vale? Pero vendría siendo algo así como El espacio entre mundos, y trata sobre viajeras del tiempo o mundos paralelos y universos paralelos, y el concepto es que todo el mundo tiene una vida y tiene un mundo, y tienes un mundo paralelo donde suceden las cosas de otra manera. Entonces, como todo el mundo vive en todos los mundos paralelos, me estoy explicando fatal, ¿vale? Pero tenemos una gran serie de mundos paralelos, y hay personas que en esos mundos paralelos muere antes de tiempo o muere antes que en otros, porque es normal, las situaciones cambian y estas cosas. Puedes viajar entre mundos siempre que tu yo de ese mundo haya muerto. Entonces trata sobre una chica que puede viajar por una gran serie de mundos porque ha fallecido muchos de ellos, y un poco su historia y lo que pasa, y es lo que tengo entendido. Entonces, estas dos autoras que os he dicho que he descubierto mientras investigaba, porque a lo mejor yo soy muy pez, pero esta Trinidad hispanohablante no la conocía, la verdad soy muy pez, yo lo admito, y os dejo que me hagáis shame on you en los comentarios. Son dos de ellas. Una es Angélica Gorodicher, no estoy segura, es oriunda de Argentina y tiene unas cuantas novelas, entre ellas Calpa Imperial, que está descatalogado aquí en España, solo por información, pero la cosa que me ha parecido interesante de esta novela es que estuvo traducida, bueno, está traducida al inglés por Ursula K. Le Guin. Ya está, era simplemente nombrar esto. Y la otra es Diana Chiviano, que es oriunda de Cuba. Entonces tiene bastantes libros que me ha llamado la atención, entre ellos La isla de los amores infinitos, que está traducido a 26 idiomas, pero luego tenemos Fábulas de una abuela extraterrestre. No sé de qué va, pero me llama mucho la atención. Estuvo publicado en 1988, y Historias de hadas para adultos en 1986. Así que, no sé, me han llamado la atención. También tengo otras autoras más recientes que me llaman mucho la atención. Entre ellas, os lo voy a enseñar, acabo antes. Entre ellas, Vonda N. McKinte, Serpiente de sueño, es un libro que recomienda Neus, y ganó el premio Nebula en 1978, el Lucus en el 79 y el Hugo en el 79. Así que
también es otra autora. Tengo muchísimas más autoras en la lista, digamos, pero yo quiero saber qué autora queréis leer o qué autora me recomendáis. Voy a dejar aquí el vídeo porque ya se ha hecho bastante largo, creo yo, así que os leo en los comentarios. Muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.